El mensaje de hoy lo he titulado ¿qué hacer para estar firmes en la fe en Cristo? ¿Qué hacer para estar firme? Y bueno, como ya sabe que estamos hablando de la firmeza en Cristo, usted puede añadir allí, ¿qué hacer para estar firmes en la fe en Cristo? En esta semana estuve reflexionando o cuando más bien comencé a preparar este mensaje, estuve reflexionando sobre aquellos creyentes que están en la iglesia, han sido bautizados, han creído, y ellos se mantienen como en una montaña rusa. Suben y bajan. Algunas veces están muy animados y otras veces no. Algunas veces tienen mucha fuerza y otras veces no. Unas veces quieren seguir adelante y otras veces no. Son creyentes inestables. Unas veces se están congregando fielmente y otras veces no. Y unas veces quieren hacerlo, otras veces no. Unas veces quieren leer la palabra, otras veces no quieren leer la palabra. Unas veces quieren orar, otras veces no quieren orar. Viven en una montaña rusa. Unas veces están arriba y otras veces están abajo. Y así se la pasan. La pregunta es, ¿qué hacer para estar firmes? ¿Qué hacer para estar firmes en la fe en Cristo? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer estos creyentes que están unas veces están animados y otras veces no? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué deben hacer ellos? Me imagino que usted ha contemplado, ha visto creyentes así. Yo no creo que solamente yo los haya visto. Me imagino que usted ha visto creyentes así. Han creído en Cristo, pero ellos no se mantienen firmes. Unas veces sí, otras veces no. No me extrañaría que algunos de ustedes estén en esa situación el día de hoy. En absoluto me extrañaría. Que muchos de ustedes estén en esa condición. Algunas veces quieren seguir adelante, quieren avanzar, quieren ir, quieren crecer. Están amando a Cristo con todas sus fuerzas, pero otras veces no. Están flojos espiritualmente, no oran, no se conectan con los demás hermanos, no avanzan, nada de la palabra, nada de congregarse, etc. Tú puedes estar allí. Algunos de ustedes puede ser que estén en esa condición. ¿Qué debes hacer tú para estar firme en la fe en Cristo? Quiero que me acompañe allí a Efesios capítulo 6
Y en esta ocasión vamos a leer del versículo 10 al 13. Efesios 6, versículos 10 al 13. Estos versículos nos van a ayudar, nos van a decir qué es lo que debemos hacer para permanecer firmes en la fe en Cristo. Dice el texto: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estar firmes. A la luz de este pasaje, permíteme responder en esta mañana a la pregunta: ¿qué hacer para estar firme en la fe en Cristo? Bueno, lo que tú tienes que hacer para estar firme es fortalecerte en Cristo, la fuente de la fuerza del creyente. Repito esto: lo que tú tienes que hacer para estar firme es fortalecerte en la fuente, en Cristo, la fuente de la fuerza del creyente. Note otra vez lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Subraye usted allí esa palabra, fortaleceos en el Señor. Y si es posible, subraya allí, y en el poder de su fuerza. Observe que Pablo reformula su mensaje haciendo un llamado. Los que hemos venido estudiando Efesios hemos visto cómo Pablo viene hablando a la iglesia. Y ya en esta porción bíblica, en esta parte del mensaje, Pablo reformula su mensaje haciendo un llamado. Allí está. Se dirige a toda la iglesia en forma corporativa, como un ejército, y no de forma individual. Aquí en esta ocasión Pablo no habla de manera individual. Él se dirige a toda la iglesia. Es que los soldados que andan solos corren mucho peligro, muchísimo peligro. En este llamado, Pablo, amados hermanos, no manda a la iglesia a efectuar un ataque de movilización rápida como lo harían de pronto los soldados romanos. Esto no es lo que Pablo está diciendo aquí, esto no es lo que Pablo manda. Pablo manda a la iglesia a que se fortalezca. ¿En quién? En Cristo, en el Señor, para que pueda estar firme en Él y pueda entonces allí perseverar. Y él toca el tema de fortalecerse en el Señor y también habla de que deben tomar la armadura. Y hoy vamos a hablar de esto de fortalecernos en el Señor. Y la próxima semana vamos a hablar del tema de la armadura. Vamos a hablar un poco acerca de eso que Pablo está diciendo hoy, de la armadura. La palabra
griega ahí para fortalecer, es capacitarse, hacerse fuerte, vigoroso. El imperativo fortalecer se refiere a la fuerza que sostiene. Esa fuerza, ¿sabe? Es Cristo. Y es allí donde hay que fortalecerse. En términos militares, ese que sostiene es el general mismo, el comandante en jefe. Él es el que sostiene. En las fuerzas militares, ¿sabe? La fuerza del general son sus hombres. Un general, por muy grande que sea, si no tiene sus hombres allí, él se siente desprotegido y con muy poca fuerza. ¿Sabe? Aquí es todo lo contrario. La fuerza de este ejército es el general. ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? ¿Puede ver la diferencia? Aquí la fuerza está en el general, en Cristo. Realmente es allí donde los soldados, donde el cristiano, donde el creyente recibe las fuerzas para seguir adelante. Después de Pablo decir a los hermanos que se fortalezcan en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Y allí esa palabra, en el poder de su fuerza, indica el poder que levantó a Cristo de los muertos. Allí está haciendo referencia a ello. En la dinamis, es decir, el poder en acción. La vitalidad del que tiene la fuerza, la fortaleza, la firmeza. Ahí ese es el Espíritu Santo. Y allí está. ¿Qué significa? ¿Qué significa en el poder de sus fuerzas? Significa su poderosa fuerza. Así de sencillo. ¿Qué significa en el poder de su fuerza? Significa su poderosa fuerza. A través del Espíritu Santo el creyente recibe el poder y las fuerzas para estar firme. Firmes. Ahora permíteme hacer esta pregunta. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza significa fortalecerse en la fuente de la fuerza misma, que en este caso es Cristo. La fortaleza, hermanos, está en Cristo. Fortalecerse en el Señor significa fortalecerse en su poder, en el poder de Dios. Él es el Señor. Y allí el cristiano se fortalece. Mire, Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie. Él lo puede hacer. Pero el creyente no puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de Cristo. No lo podrá hacer. Uno de los nombres de Dios es gloria. Y sabe, gloria es fuerza. Dios es la fuerza de David en el Antiguo Testamento. Realmente David se fortalecía en Dios. La fuerza y el sustento del creyente, indiscutiblemente, amados hermanos, es Cristo. Es Cristo. Fortalecerse en el Señor significa fortalecerse en el que tiene todo el vigor, toda la firmeza, todo el poder para sostener a los redimidos.
Fortalecerse en el Señor significa fortalecerse en el que tiene las fuerzas del cielo a su mando. Fortalecerse en el que tiene todas las fuerzas del mal bajo su control. Fortalecerse en el que tiene la autoridad sobre toda la fuerza de la naturaleza. Fortalecerse en el Señor significa fortalecerse en el que tiene el mando, en el que su obra misma no se limita a su gobierno real, sino que es también sacerdote para interceder por los suyos, y a su vez es abogado para defender a los suyos. ¿Sabe, amados hermanos? Fortalecerse en el Señor significa seguridad total para el creyente. Total seguridad. Amados hermanos, no hay otro lugar donde el creyente pueda ir a fortalecerse aparte de Cristo. No hay otro lugar donde el creyente pueda ser fortalecido aparte de Cristo. No lo hay. Cristo es el único que tiene la fuerza. Cristo es el único que tiene el vigor. Cristo es el único que tiene el poder para sostener a los cristianos en cualquiera que sea su escenario. Escenario de batalla, escenario de prueba, escenario de dificultad. Cristo es el que tiene la fuerza y el poder para que el cristiano pueda mantenerse firme, firme, firme. Tú solo puedes hacerte fuerte y permanecer firme en Cristo. ¿Entiendes esto? En Cristo. Es la única fuente de fuerza genuina, real, verdadera para ti. No hay otra. Yo quiero decirte en esta mañana, aprópiate del poder de la fuerza de Cristo. Ahora tú dirás, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago para apropiarme de esto? Tú te apropias de esto creyendo en el Señor Dios Todopoderoso, creyendo en que su poder está disponible para ti todo el tiempo. Cuando tú estás creyendo en el poder de Cristo, estás creyendo en su fuerza, estás creyendo en Él y en que Él te puede sostener, allí realmente te estás apropiando de esto. Tú estás creyendo allí. Así como un padre ofrece su brazo para sostener a su hijo en un tránsito de la vida, cuando va por la calle, cuando hay dificultad, cuando hay problema y cuando no los hay, él ofrece un brazo para llevar a su hijo. ¿Sabe? Cristo ofrece su poder para que los santos se aferren a Él y allí puedan permanecer firmes. Sin la fuerza de Cristo, sin el cristiano ir a Cristo y fortalecerse en Él, es imposible que pueda permanecer firme frente a todos los ataques, todas las dificultades, todas las pruebas que pase en este mundo. Es totalmente imposible. ¿Sabe? Ahora que tengo la experiencia, la grata experiencia de llevar a mi hija al colegio todas las mañanas, constantemente le estoy dando el brazo, constantemente la estoy tomando del brazo, de su bracito, para llevarla y de esa manera protegerle de algún carro, de algún distraído que pase por las vías. Y en estos días que estaba lloviendo, había un hueco y venía un distraído. Y mi niña va bien hermosa para el colegio, me encanta verla.
Y venía ese distraído y yo vi un hueco, yo enseguida le hice así, bueno, si por si acaso el Señor levanta esa agua, que me caiga a mí, no a ella. Que me moje a mí, pero no a ella. ¿Sabe? Cristo ofrece su brazo a todos sus santos, ofrece su poder a todos sus santos para que ellos en Él sean fortalecidos. Miembros de PBC, no pretendan ustedes, escúcheme bien esta mañana, no pretendan ustedes hacerse fuerte andando en sus propias fuerzas, así andando en su propio poder. No, la fuerza del creyente para él poder estar firme provienen de la unión total con Cristo. De allí provienen. Y al mismo tiempo, hermanos, de una dependencia total del Espíritu Santo. Es que hay creyentes muy distraídos y ellos pretenden hacerse fuertes en este mundo para permanecer firmes en el Señor, en sus propias fuerzas, en su propio poder, y no lo van a lograr. Escuchen lo que voy a decir. Esto tiene una implicación. Fortalecerse en el Señor tiene una implicación para ti. Tú debes pasar tiempo a solas con Cristo. A solas. Un creyente que no pasa tiempo con Cristo, un creyente que no puede, escúcheme bien, un creyente que no puede pasar tiempo a solas con Cristo, es un creyente que no puede ser fortalecido en Cristo. Un creyente que no puede estudiar la palabra, un creyente que no puede orar, no puede ser fortalecido. Tú debes realmente subordinarte a la obra y la dirección del Espíritu Santo. Subordinarte al estudio constante de la palabra, en una constante relación íntima con Cristo. Y allí de seguro, totalmente seguro, que vas a permanecer firme. Hay una implicación más para ti. Y es que no solamente debes hacer esto, sino que también tú debes renunciar a toda tu propia vida, esa vida que llevas que es contraria a la vida de Cristo. Debes renunciar a esa vida para entonces vivir así en santidad, aborreciendo siempre el pecado, siempre las cosas que Dios abomina. Amén. Amados hermanos, es muy difícil que tú puedas permanecer firme en Cristo si tú no vives una vida de intimidad con Él. Si tú no escuchas su voz y te alimentas cada día de lo que Él te dice. Si tú no puedes pasar tiempo en oración, es muy difícil. Y es que hay creyentes que son flojos en todo esto. Hay creyentes que pasan más tiempo con el celular, chateando, mirando mensajes con amigos, qué sé yo, que con la palabra de Cristo, escuchando la voz de Cristo, escuchando, orando, teniendo intimidad con el Señor. Una muestra de eso precisamente es cuando muchos, inclusive aquí mismo en este lugar, en lugar de estar meditando en el Señor, meditando en todo lo que el Señor tiene que decirles, orando, llegan para chatear dentro del mismo lugar que está destinado para honrar y glorificar al Señor. Aquí mismo chatean. No esperan llegar a casa para chatear. Están tan sumidos en esto que dentro del mismo lugar, entre la misma capilla que ha sido destinada para que los santos glorifiquemos y honremos al Señor, aquí mismo se la pasan chateando.
Es muy difícil que un creyente así pueda estar fortalecido en el Señor. Amén, hermanos. El creyente debe estar subordinado a la dirección del Espíritu Santo constantemente. La razón de fortalecerse, amados hermanos, es una. ¿Por qué razón tú debes fortalecerte en el Señor, en Cristo? ¿Por qué razón debes fortalecerte en Cristo para estar firme? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe? La razón es que tú libras una batalla. Escúchame bien, tú libras una batalla constantemente contra las huestes, contra las fuerzas más poderosas del mal. Voy a decir esto otra vez. La razón por la cual tú debes fortalecerte en Cristo es porque tú libras una batalla contra las fuerzas más poderosas del mal. Miren lo que dice el texto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales del maldad en las regiones celestes. ¿Puede ver eso, hermano? ¿Puede verlo? Allí está. Pablo encabeza esta lista de esas fuerzas tales, letales, con el mismísimo diablo. A él lo pone de primero, lo pueden ver allí. Ahí está el diablo de primero. Y después entonces Pablo continúa con los demás demonios. Allí están. Y son 4 más: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Son 5 la fuerza más letal de maldad del creyente. Aquí Pablo los menciona. Aquí están, amados hermanos. Estos enemigos no son simple fantasía, hermano. No es que nosotros tengamos un delirio de demonios, son reales, hermanos. No es una fantasía que se ha incrustado en nuestra mente diciendo, bueno, hay unas huestes, hay una fuerza maligna que se opone constantemente contra el creyente. Hermanos, son reales, son seres satánicos, son seres principales de la maldad de las tinieblas, son los ángeles caídos, amados hermanos. Ellos están allí. Satanás los controla, ellos están bajo la dirección de Satanás y la meta de ellos, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la meta de esta fuerza letal enemiga? Es destruir al creyente, es destruir la iglesia de Cristo, es destruirte a ti, es acabar contigo, espiritualmente hablando. Algunos creyentes todavía piensan que están jugando en la fe. Llegan a la vida cristiana y pasan como si estuvieran jugando. No, esto tiene que ser muy en serio, hermano. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen ¿a qué? A destruirte. Estos seres se convierten en tu mismísimo enemigo y emplean, escúchame bien, todo tipo de método para apartarte de la fe en Cristo, para alejarte de Cristo, para hacer que tú peques. La única manera que estos demonios, esta fuerza letal, no está en contra de un ser humano, es que este individuo no haya creído en Cristo. Si no ha creído en Cristo, pues ¿qué? Ya él en sí
está bajo la esclavitud del mismo demonio, del mismo diablo, del principal. Entonces será imposible que esta hueste de maldad, esta fuerza satánica, se vaya contra uno que ya está bajo la jefatura del mismísimo diablo. Pero una vez un creyente cree en Cristo, toda esta fuerza del mal, subordinada a Satanás, dirigida por Satanás, se va en contra del tal. Y su único propósito es apartarlo, alejarlo, destruirlo, de tal manera que ya no siga a Cristo. Hermanos, no estamos jugando. No estamos jugando. Es interesante que antes de Pablo decir a la iglesia que pelee contra el diablo y sus subordinados, manda primero a que estos creyentes, a que la iglesia se fortalezca en Cristo, se fortalezca en el Señor. No sería prudente de ninguna manera, no sería prudente que el cristiano vaya a la batalla sin primero haberse fortalecido en Cristo y está vestido de la armadura de Cristo. Y hoy, hermanos, estamos viendo la primera parte al cual Pablo manda a la iglesia. Tienen que fortalecerse en Cristo para librar la batalla contra esta fuerza poderosa del mal. Un comentarista dijo lo siguiente, y permíteme, yo lo menciono aquí, leo esto. Él dijo: los campos de batalla se ven en el Edén, en el desierto durante el Éxodo, en medio del pueblo de Israel y aún en el palacio del rey David. Satanás hizo todo lo que pudo para destruir y frustrar el plan de Dios. Máximo trató de destruir en la persona de Jesús por medio de su furia del rey Herodes, las tentaciones en el desierto, la debilidad de los apóstoles en Getsemaní y aún en la cruz. Pero Satanás no pudo contra Dios. Cristo fue victorioso. Como resultado estableció su iglesia y la comisionó como su representante personal para extender su reino en la tierra. Siendo este el caso, la iglesia está continuamente bajo un asalto diabólico sin tregua. Por esto necesita ser consciente del peligro y debe mantenerse preparado en el Señor para poder vencer la lucha que libra Satanás contra ella. Amados hermanos, Cristo es el único que puede propiciar las fuerzas y el poder para que tú puedas permanecer firme ante estas fieras demoníacas. Es Cristo. Para librar esta batalla con estos poderosos demonios y triunfar, se requiere el poder del Señor, la fortaleza del Espíritu Santo, la fortaleza de la verdad bíblica, la oración, la entrega, la comunión diaria con el Señor. Si es necesario, amados hermanos. Iglesia amada de Cristo, yo quiero decirles a ustedes en esta mañana, si tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, en esa relación con Cristo, fortalecido con su palabra y sumergido en oración, debes tener la seguridad que siempre saldrás en victoria, porque Cristo ya venció en la cruz a Satanás y tú entonces de seguro que permanecerás firme. Amén.
de seguro que permanecerás firme. Yo tengo que decirte en esta mañana, depende siempre de la fuerza de Cristo para estar firme. Depende siempre de la fuerza de Cristo para estar firme. No faltará alguno que dice, ¿y por qué tengo que depender de la fuerza de Cristo? Bueno, tú debes depender de la fuerza de Cristo. ¿Por qué? Por la salvación misma que Él te ha proporcionado. Él te ha dado salvación. Y porque entonces, al permanecer firme, no solamente, hermanos, está siendo una vez más ayudado por Cristo, evidencia eso que Él esté allí, sino también que eso es para su propia gloria. Dios mismo es glorificado cuando el creyente permanece en Él, fortaleciéndose cada día en Él. Eso glorifica al Señor, porque muchos creyentes, en lugar de fortalecerse en el Señor, pretenden fortalecerse en otro campo que no es Cristo, y eso no glorifica al Señor. Hay creyentes que están pasando situaciones difíciles y ¿sabe qué hacen? En lugar de fortalecerse en Cristo, se van a fortalecer, ¿sabe dónde? En el mundo. En el mundo. ¿Podrán fortalecerse en el mundo? No. Se fortalecen en sí mismos, no pueden por sí mismos. Se aíslan. Hay creyentes que pasan por momentos difíciles y ya no oran, ya no leen la palabra, ya no están congregados con sus hermanos, ya no están en esa intimidad con Cristo. ¿Cómo los ves tú? Bueno, sumido en ellos mismos. ¿Ustedes creen que puede ser fortalecido? En ninguna manera. Al contrario, son más vulnerables. Y Satanás sí que sigue haciendo fiesta con ellos. Tengo que decirles en esta mañana, sin la fuerza de Cristo, tú eres débil. Sin la fuerza de Cristo, tú eres un incapaz espiritualmente hablando. Sin la fuerza de Cristo, tú eres un impotente espiritualmente hablando. Sin la fuerza de Cristo, tú no logras nada espiritualmente. Así como tú no podías tener la salvación ni podías buscar a Dios sin el auxilio de Dios mismo, sin la obra misma de Dios, así tampoco tú puedes permanecer firmes en Cristo si no te fortaleces en Él. Tú necesitas fortalecerte en Cristo. El humanismo dice, tú puedes. Saca al campeón que está en ti. Vamos para adelante. Eres capaz. Lucha. Vamos. Vence. Lo vas a lograr. Eso dice el humanismo. Pero Pablo dice, ¿sabe qué dice Pablo? Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Sin Él no pueden. No pueden. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aborrecer ese evangelio diabólico humanista que se ha metido en la iglesia, que constantemente está debilitando la iglesia. Y hay que aborrecer ese evangelio humanista que en lugar de ayudar a los hermanos a ir a Cristo, fortalecerse en el Señor, lo que hace es sacarlo de Cristo y enfocarlo en sí mismo. Ese evangelio y esto que lo predican nunca pueden ser instrumentos de Dios. Ellos son instrumentos del diablo filtrados en la iglesia para dañar la obra de Cristo. Tal humanismo nunca puede estar al servicio de Cristo. No lo estará. Hay aquellas iglesias sumida en el humanismo, hay aquellos líderes, pastores, maestros, misioneros, al cual llevan a la iglesia a enfocarse en sí mismo y no en Cristo. Ay de ellos, tienen que darle cuentas a Dios
Y yo se le digo a los hermanos, maestros, líderes, todos los que estamos aquí, cuidado con el humanismo, cuidado, cuidado, es diabólico, es dañino, destruye la obra de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo primero que nos lleva a decir, enfóquense ustedes, ustedes pueden, son campeón, saquen ese campeón que está allá. Eso es soberbia. Lo segundo, fortalecerse en Cristo, eso es humildad. Amén. Eso es lo que tiene que pasar con el creyente. Fortalecerse en Cristo. Escuchen, la fortaleza para el creyente, ir a la guerra, es Cristo. Yo veo a muchos de ustedes, hermanos, yo veo a muchos de ustedes flojos. No, veo a algunos de ustedes no fortalecidos en la fe en Cristo. Yo veo a muchos de ustedes, hermanos, de pronto jugando como si estuvieran, qué sé yo, jugando con el patito en una piscina. No es así, amados hermanos. Yo veo a muchos de ustedes distraídos. No, con este enemigo no se puede, no nos podemos distraer, amados hermanos. Es letal, es letal. Dejen de estar jugando. Dejen de estar jugando. Fortalezcanse en el Señor. Sumérgese en esa relación con Él. Sumérgese en la palabra. Dependan siempre del Espíritu Santo. Aborrezcan todo lo que Cristo aborrece. Vivan para Dios. Conságrense. Aquellos cristianos, fíjate, van a la iglesia. Ahí cantan unos coritos, un par de himnos, escuchan la palabra y salen de allí y se van a dónde. No se van a orar, no se van a orar, no se van a leer la palabra. Allá inclusive algunos los vemos metidos en la discoteca del diablo. Fue pajé con el demonio. No. Y algunos comienzan a coquetear en este mundo. Un poquito del Señor y otro poquito del mundo. Y cuando usted les pregunta, ¿y por qué así? Ay, es que no hay que ser fanático. Tú te has vuelto fanático. No, no es así, amado hermano. No es así. Estas fuerzas que dicen no hay que ser fanático, ellos mismos están siendo instrumentos del diablo diciendo no te afirmes en el Señor, no dependas del Señor, tranquilo. Cójala con su avena. Cójala con su avena. Eso no hay que estar tan metido. No, esos son voces del demonio. Él usa los instrumentos que Él quiere y muchos de los instrumentos que Él usa puede ser tu papá, tu hermano, tu propia esposa, tu propio esposo. Él usa todo lo que Él quiere, tus amigos, compañeros. Él usa lo que quiera para alejarte de Cristo. Todas las voces que vengan, escúchame bien, todas las voces que vengan, que sean contrarias a lo que Cristo dice, vienen de parte de Satanás. Así quien las hable parezca un angelito. Parezca un angelito. ¿Sabe? Eva estaba agradada con la voz de la serpiente, tal vez una voz dulce, tal vez ella se pavoneaba en todo eso y ella estaba allí encantada. ¿Cuántas veces la escucharía? Y Adán, ¿dónde está Adán? Adán estaba distraído. Adán está distraído. Esa voz, ahí está. Ahí estaba la voz. Hasta que ella dijo, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, es como tú dices.
Cuando dijo, si es como tú dices, ahí estaba la letal. Escuche bien, el letal arma del enemigo. Allí había logrado su cometido. Ahora puso curiosidad y ella allí estuvo haciendo eso. Yo quiero decirte en esta mañana a ti, mi hermano, deja la flojera, deja la flojera, deja la flojera, conságrate. ¿Sabe? Abraza cada día la verdad bíblica, obedécela, obedécela. Satanás gobierna este mundo pecaminoso de maldad y Satanás gobierna a todos los que no creen en Cristo. Todos los que no creen en Cristo son gobernados por Satanás. De hecho, déjame decirte que si tú estás aquí en esta mañana y tú no has creído en Cristo, tú eres gobernado por Satanás. Satanás te gobierna, tú estás bajo la jefatura de Satanás. Y por ello lo que tienes que hacer es creer en Cristo para que seas libre de este malvado destructor. Tienes que creer en Cristo para ser libre de él. Es la única manera. No se te ocurra dudar. Escúchame bien. No se te ocurra dudar de la fuerza y el poder del Señor. Él es fuerza y poder. No hay razón para dudar, amados hermanos. Fortalezcase usted en el Señor. Tenga una relación con Él. Permanezca constantemente amando a Cristo. ¿Sabe por qué no hay razón para dudar de Él? De su poder, de su fuerza, de su cuidado. ¿Sabe? Mire, tú creíste en Él, tú tienes una relación con Él. Hay un pacto eterno entre la Santísima Trinidad al cual allí tuviste beneficiado porque Él decidió salvarte en la eternidad, darte vida a ti, elegirte. Él está comprometido contigo. Él ha dicho que te salvará y que nadie te podrá arrebatar de su mano. Él intercede por ti constantemente. Él es abogado y está siempre defendiéndote. Tú puedes confiar en Él. Fortalécete en Él cada día, amados hermanos. Fortalécete en Él. Finalmente, ¿qué sucede si no te fortaleces en Cristo para estar firme? ¿Qué sucede? Es claro para nosotros esta mañana que debemos fortalecernos en el Señor. Y hemos dicho que la razón es porque tenemos un enemigo letal, que está al asedio, que está siempre buscando para destruir todos los que tengan una relación con Cristo. Ahora yo tengo que finalizar preguntando, ¿qué sucede si no nos fortalecemos en Cristo? ¿Qué sucede? ¿Te has puesto a pensar qué sucede? Pues imagina lo que puede suceder. Imagínate lo que puede suceder si no te fortaleces en Cristo para estar firme frente a la batalla con estos poderosos enemigos. Mira yo en tu Biblia el versículo otra vez 10 y 11. Yo voy a leer el 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y el 10 dice, fortalezcanse en el Señor. Con claridad Pablo está diciendo que para estar firme contra las acechanzas del diablo se requiere fortalecerse en el Señor. En el versículo 10, y se requiere amarse, ponerse la armadura de Cristo en el versículo 11, para poder estar firme. Ya vamos a ahondar la próxima semana un poco en esto de la armadura. La lucha es contra
el verdadero Satanás y sus ángeles y los ángeles caídos. ¿Sabe? Quiero decirles a ustedes en esta mañana que ellos conservan su fuerza natural para pelear y para pelear en serio, para destruirte. Ellos crean cualquier ocasión contra todo creyente para destruirlo. Por esta razón el creyente debe fortalecerse en Cristo para estar firme. El poder, hermanos, y la artimaña del diablo solo puede ser descubierta y él solo puede ser derrotado por un poder mayor. Y ese no eres tú. Ese no eres tú. Solo es Cristo. Solo Cristo lo puede hacer. El creyente, si no está fortalecido en Cristo, no podrá permanecer firme. Es complicado, amados hermanos. Se dice que una vez un joven fue a estudiar y de pronto una pandillita que estaba en la escuela, en cabeza de un malvado, malandro, se acercó a él y le quitó la plata que llevaba. Y después lo siguió haciendo. Todo lo que el papá le daba, se lo quitaba. Y el niño llegó a casa destrozado. Y así lo hizo por mucho tiempo. Y el niño cada vez iba más decaído. No era alegre. Y un día en el colegio, él tuvo la oportunidad de relacionarse con uno más poderoso, más fuerte que el que lo estaba atacando. Y este fue quien se le acercó al niño, viendo que estaba siendo ultrajado, maltratado por este malandro, entre comillas poderoso hasta ese momento, y le dijo, ¿qué pasa con él? Y le dijo, de ahora en adelante yo te voy a defender. Solo que me das un poco de lo que te dan, tú lo compartes conmigo. Y el muchacho, cuando oyó esto, saltó como nunca. Y se fue ese día a casa muy alegre. Y el padre le dio su plata y le dio algunas cositas y él se fue saltando al colegio. Y ahí estaba más contento que nunca. Llegó allá y vio ahora a su amigo, el que estaría con él allí. Y el otro, como siempre, llegó para arruinar ese día, arruinar su día. Y él le dijo, dame lo que traes. Y el niño le dice, ¿qué? No te doy nada. Y él se sorprendió, el malandro. Dámelo, si nada ya sabe, no te doy nada. Y cuando alzó la mano ahí estaba el más fuerte que el primero. Y si lo tocas, te metes conmigo. ¿Sabe qué sucedió? Nunca más fue objeto de este malvado. Amados, en cuanto este ejemplo es muy deficiente en comparación con lo que hace Cristo por nosotros, yo tengo que decirle, hermanos, que hay un malvado en este mundo que siempre tiene arruinado o quiere arruinar a los hijos de Dios. Pero el cristiano fortalecido en Cristo, en una relación con Cristo, jamás será vencido por esta fuerza letal del mal. Jamás, jamás. Amados, claro, hay una implicación nefasta si no te fortaleces en Cristo. ¿Qué sucede si no te fortaleces en Cristo? Hay una implicación nefasta. Tú no podrás permanecer firme.
no podrás permanecer firme. Perderás las batallas contra el enemigo. Y muchos de ustedes, precisamente por no estar fortalecido en Cristo, aferrado en Cristo, dependiendo de la fuerza misma de Cristo y del poder del Espíritu Santo, muchos de ustedes es muy difícil que permanezcan allí. Cada rato están allí y allí y allí y allí, haciendo lo que Cristo no quiere. Han sido salvados, han creído en Cristo, pero constantemente están allí, perdiendo la batalla. No, hay que fortalecerse en Cristo. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿has visto alguna vez algún escuálido ganar una batalla? ¿Has visto alguna vez algún escuálido ganar una batalla? Parece ridículo que un escuálido salga a enfrentarse con un enemigo poderoso, ¿cierto? Hermano, ningún cristiano escuálido, perdóname que usa esta expresión, ningún cristiano escuálido espiritualmente hablando podrá mantenerse firme frente a estos feroz y poderosos enemigos que son reales, no son fantasías, son reales y están al asedio siempre buscando para destruirte. Escucha, Cristo fue el único que combatió con estos enemigos en el mismo lugar de ellos y triunfó. Tomó posesión de la tierra y del mundo invisible y allí, hermanos, bajó, batalló y ¿sabe? Venció a estos enemigos en la cruz. Él se levantó, Él resucitó, Él conquistó a Satanás, la muerte, la maldición y el pecado. Cristo liberó de esclavitud a sus redimidos, a los que Él salvó. Y ¿sabe? Él se los devolvió al Padre. Y allí estamos nosotros. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios Padre. Tenemos una relación con Él. Solo en Él tú eres fortalecido y podrás mantenerte firme en una relación con Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano, es Cristo. Es fortalecerse en Cristo. Permíteme terminar en esta mañana diciendo que hemos visto qué hacer para permanecer firme en Cristo. Con claridad, hemos dicho que tenemos que fortalecernos. Tenemos que fortalecernos en Cristo. Tenemos que fortalecernos en Cristo. Tenemos que acudir a Cristo cada día para ser fortalecido en Él. Imagínense, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto? ¿Qué pasaría si nosotros constantemente hacemos esto? Nos estamos fortaleciendo en Cristo, en esa relación íntima con Él, en su palabra, en oración, consagrado. ¿Qué creen que pasaría, hermanos? Déjame decirte qué pasaría, especialmente en ti, que todavía te enlagunas en este mundo. Todavía, precisamente por no estar fortalecido en Cristo, todavía tienes apetito por las cosas de este mundo. Déjame decirte qué pasaría contigo y con cada uno de nosotros. Permaneceríamos firmes en Cristo. Si nos fortalecemos en Cristo, permanecemos firmes en Cristo. Yo les invito en este día a acudir a Cristo para ser fortalecido en Él y así permanecer
firmes, firmes, firmes. Amén. Permíteme orar antes de terminar por ustedes. Y ustedes oran por mí. ¿De acuerdo? Si usted desea, puede ponerse en pie o arrodillarse, como usted desee. Amado Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Esta mañana, Señor, una vez más, Señor, oro por tu iglesia. Señor, fortalece a tu iglesia. Y esta iglesia podrá ser fortalecida si cada día, Señor, acude a ti para ser fortalecida. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia, oh Dios, nos lleve cada día nos lleve a estar cerca de ti, en esa relación íntima contigo, meditando diariamente en tu palabra, orando constantemente, apartándonos, Señor, con tu fuerza de todas las cosas que tú abominas. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de ti, oh Dios. No podremos avanzar, no podremos estar firmes si no es contigo, Cristo. Hemos creído, necesitamos una relación permanente, una intimidad diaria contigo para ser fortalecidos. Necesitamos cada día tu palabra, Señor. Cada día tu palabra, cada día orar, cada día estar en santidad, cada día estar en obediencia, cada día confesar nuestra falta y seguir en intimidad contigo. Necesitamos, Señor, cada día vivir para ti, únicamente para ti. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.